Lolita, hola, ¿me habéis echado de menos? Pues yo sí un poco, la verdad, me ha cogido síndrome de, ¿qué sería? ¿De Estocolmo? ¿De Diógenes? No, eso estoy coñando. No, he abierto pantalla porque el circo de mi juicio continúa. ¿Me veis con estos pelos? Porque estaba a punto de echarme la siesta y me ha llegado una serie, gente me ha mandado una revelación. El spot ha tenido una epifanía y creo que es importante nombrarla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a explicar un poco porque el día después del juicio, cuando hice el vídeo post-juicio, me está costando mucho aterrizar todo esto porque es bastante complejo. Y más cuando ves que quieren cargarse estos 4 años que nos han hecho sufrir y nos han tratado como si fuéramos puta basura, así, de un plumazo, ¿no? El señor Xavier Espot y Zamora, que no dio la cara ese día, la dio otro señor, otro que era como, es como el Jové, ¿cómo se llama esto? Uno de estos, un portavoz, el portavoz del gobierno. El mismo día que nosotras, que fui juzgada, hicimos una rueda de prensa con Amnistía Internacional, con Center for Reproductive Rights y con Women's Link y conmigo, donde pues todos los periodistas y todos los las que habían allí, periodistas, nos pudieron preguntar cosas. Estupendo. La administración del señor Spot, que, bueno, es así de cobarde, por qué no decirlo, iban a hacer una rueda de prensa a las 2:30. Nosotras la hicimos, ya la teníamos programada a las 3:30 desde muchos días antes del juicio porque queríamos atender a la prensa y justo a la salida del juicio pues no nos pareció el sitio más indicado, ¿no? Entonces su administración iba a hacer una rueda de prensa a las 2:30 antes de la nuestra, pero cambiaron de opinión y dijeron, no, que hablen ellas primero y a las 3:30 ya hacemos la nuestra. ¿Qué pasó en esa rueda de prensa? El nuevo portavoz del gobierno, por supuesto que al Jové se lo han cargado ya, ¿sabes? El Jové ya no puede más, ha desaparecido. Dijo que lo nuestro volvió a decir que no se me había denunciado. Esto es súper importante porque recordemos, el mismo día del juicio, el Spot iba diciendo que no me ha denunciado. Vale, pues volvieron a decirlo y dijeron que, a ver, que obviamente lo que me estaban haciendo a mí no era una persecución política porque yo estuviera defendiendo el aborto. Si ellos son la primera administración que han puesto encima de la mesa el tema del aborto. ¿Hola? Claro, ¿por qué lo han puesto? Porque nos hemos ido a Europa, a la ONU y llevamos desde el 2015, que se dice pronto, presionando. O sea, no es fácil la presión que estamos ejerciendo, obviamente, al haber salido de esta forma internacional. ¿Y cómo ha sido esta presión? Andorra sale con parte de la vulneración de derechos, y digo parte porque no salen todos, pero cada año este cacho va a ser más grande, en el informe anual de la ONU y en el informe anual del Comisario de Derechos Humanos, he dicho el informe anual de la ONU, no, en el informe anual de Amnistía Internacional y en el informe anual del Comisario, en el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues que significa que hace ya 4 años que le están diciendo a esta administración y a este señor que pare. Es más, la consejera, recordémoslo, porque este señor parece que no tiene memoria, la comisaria de Derechos Humanos de Europa, dijo que pararan de perseguirme, de lincharme, que el gobierno tenía la capacidad y que debía parar esta persecución política. Vale, pasó el juicio, ¿verdad? Ellos dijeron pues estas tonterías que han dicho, que ellos son la primera administración en ponerlo encima de la mesa. Perdona, Spot, te lo digo desde ya, cualquier administración que hubiera estado a cargo ahora lo habría puesto encima de la mesa porque nosotras lo estábamos batallando desde hace muchos años, pero además sin tu inconmensurable, maravillosa palabra, ayuda, sin tu denuncia, esto no se habría hecho tan grande. Y aquí vengo a lo segundo. Hoy, día 15 de diciembre, en algunos medios de incomunicación, en otros no. Por ejemplo, el POI, nuestro amigo POI,
os voy a poner aquí el link, tenemos un podcast que se llama Feminismo de Frontera, en el que nos hemos metido mucho con el POI. El POI me odia a muerte, me ha criticado, me ha reventado, me ha linchado. No dice nada. Estos 2 días no ha dicho nada. ¿Y qué ha dicho el señor Spot? El señor Spot ha dicho que quizá había habido un error político en denunciarme. Y voy a leer, porque es que me parece muy interesante, voy a dejar el link de la noticia. Es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Se ha atrevido, ¿no?, a decir, dice que el señor presidente del gobierno, Xavier Espot, ha reconocido que denunciar a la Fiscalía a la líder de Stop Violence, Vanessa Mendoza Cortés, por sus declaraciones delante de Naciones Unidas fue políticamente un error. O sea, reconocemos que sí me has denunciado. Vale. Dice todo y que defiende la decisión por defensar a los funcionarios y por la legalidad. Ha admitido que... O sea, es que esta frase es difícil. O sea, él lo hace por los funcionarios y que se rige por la legalidad. Un momento. Que el artículo 325 por el que se me ha juzgado a mí en Andorra es contrario a la legislación internacional. El artículo en el que una ciudadana es metida y sometida a juicio, linchada y torturada y maltratada durante 4 años por difamar a las instituciones es contrario a la legislación internacional. Recordémoslo, así que se ha metido en la legalidad de dónde y qué funcionarios. Como bien ya dijo mi abogado, Miquel Bellera, no se nombra ningún funcionario en ningún momento, en ningún informe, porque si quisiéramos ir a por los funcionarios es muy sencillo, tenemos el nombre de todos, pero entendemos que tenemos que avanzar en lógica de pensamiento. Así como este gobierno y esta gente cree que hay que castigar, nosotras creemos que hay que integrar y que hay que evolucionar. Entonces, lo que este señor quería era castigarnos por haber ido a la ONU, porque aquí no se ha atentado el honor de nadie más que el mío. Es que ya estoy un poco cansada. Dice además, ha admitido que la evolución de todo esto y la victimización por parte del activista se les ha girado en contra. La victimización por parte del activista. ¡Wow! Es decir, espera que aquí lo explica un poquito más, ¿no? Dice... Al final de la entrevista, o sea, pasa a otro párrafo, dice, ha estado cuestionado por el proceso contra Mendoza y dice, otra vez, ¿no?, lo explican un poco más, que si se habla desde una perspectiva puramente política, la denuncia a la Fiscalía sí que fue un error. Ha justificado lo que os acabo de comentar, ¿no? Que claro, que se vieron obligados por todo este tema que acabamos de comentar de las leyes. Dice, en este sentido ha apuntado que las decisiones se toman de acuerdo con las circunstancias del momento. Es decir, que se le subió la sangre a la cabeza, ¿verdad? Se cabreó porque llevábamos ya 4 años reclamándole cosas, porque este señor era ministro de ministros, tenía tres ministerios él solo, trabajo interior y social, y no había manera que evolucionáramos en derechos las mujeres, estábamos involucionando, ¿vale? Entonces dice, todo y reconocer que la perspectiva y la evolución de las cosas pueden llevar a pensar que se tendría que haber hecho diferente. La perspectiva y la evolución de las cosas, ¿cuáles son? Que no nos hemos callado, que hemos dado digna batalla, que hemos hablado, que nos hemos partido la cara para no someternos a una injusticia. Pudiera ser. Dice, y en este caso ha aceptado que puede ser error, visto como, o sea, que se equivocó, y lo citan, visto cómo ha derivado todo esto y cómo esta señora lo ha utilizado para victimizarse y abanderar una causa que es legítima. Y entonces aquí ha dicho que esto no le quita gravedad a la incorrección y la falsedad de mis acusaciones y al daño que yo estoy haciendo al país. Bueno, que sepáis que mucha gente me ha dicho que el daño a este país se lo está haciendo este señor. Que aquí nadie, en el juicio fue vergonzoso porque no han aportado ni un solo dato. Es más, me llamaron algo así como el perro guardián del Estado. O sea, encima se me insultó, que tergiversaron algunas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos, ¿no?
Eh, Me parece muy interesante porque no me están pidiendo perdón. A mí nadie, continuamos a día de hoy, que nadie está reparando ni el daño que se me ha hecho a mí ni a mi asociación. Y me estoy empezando a cabrear ya. Me estoy empezando a mosquear. Porque que este señor continúe diciendo que yo he insultado y he faltado a la administración pública, bueno, alguna gente se lo ha creído porque lo necesita para que le paguen el sueldo. Pero mucha otra, quiero recordar que la coordinadora del Servicio de Atención a Violencias hacia las Mujeres se le preguntó y le dijo si yo les había ofendido al ir a la ONU, y ella dijo que ella pensaba que no y que todo esto era una cuestión política en la que ella no se iba a pronunciar. De esto nos hemos olvidado, esto no ha salido en ningún lado, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El de siempre. Uno, mi forma de ser no se puede criminalizar, y esto es lo que a esta gente les jode. Porque lo que hubieran querido, es verdad que tengo una forma muy frontal de hacer las cosas, te confronto, pero te confronto con argumentos, no soy una puta loca del coño que te pregunto las cosas desde la visceralidad, sino que te estoy preguntando por qué si hay una cosa que es A y tú me estás diciendo que es B, ¿cómo es que eso se contrapone? Te explico que tenemos mujeres violadas a las que les estamos pagando los abortos, que me des la solución, y la solución no es que yo te dé el nombre y tú le pagues el aborto, que dicen que se hace, pero yo no lo he visto. Yo llevo desde que empecé en esto que me dicen sí, porque los abortos se les pagan a las mujeres. Sí, una, presentadme una sola que me diga a mí me han pagado el aborto, una sola. Pues no hay. Que yo sea una mujer empoderada, profesional, y que eso te moleste, no es judicializable. Ya está. Fin. Resulta que a mí sí se me ha faltado al honor, se me ha reventado, nadie sabe a qué se dedica Stop Violències. No nos llegan los casos de las mujeres en situación de violencia, nos han incluso funcionariado público de algunos servicios, y lo sabemos porque nos ha llegado, y nos ha llegado hasta por escrito, que no vengan a Stop Violències porque somos unas agitadoras. Hola, no somos unas agitadoras, es que lo que hicimos, y queda demostrado con lo que ha hecho hoy este señor, que de verdad, que me han llegado comentarios de mucha gente diciéndome esto es patético, esto es vergonzoso, pero se está disculpando o no, que somos unos paletos. Es que, ¿sabes? Es después de que el mundo se ha puesto a nuestro favor, porque estábamos sufriendo un abuso de poder, un abuso desproporcionado de ira de este señor, que él diga que yo me he victimizado. No, señor, yo no me he victimizado, es que tú me has hecho víctima porque tú eres mi agresor. Hay un agresor muy concreto, que es el señor Xavier Espot i Zamora, que firma una denuncia contra mi persona. No me hago la víctima. Forma parte esto, somos muy feministas en Andorra y estamos muy en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿verdad, señor presidente? Pues forma parte de la violencia, la suya, la estructural, la hegemónica, patriarcal y la machista, cuando hay una mujer diciendo me estás reventando, que encima te burles, porque yo no me he victimizado, tú eres mi agresor, por lo tanto yo soy la víctima. Y ya está. Voy a ir haciendo videitos de este estilo, a ver a dónde va este circo, ¿verdad? Y aparte, ahora vienen las Navidades, y vamos a estar un poquito más tranquilas, pero estamos trabajando, estamos haciendo faena internacional, y vamos a empezar a hacer otros canales en este mismo YouTube de la asociación, explicando los convenios internacionales que Andorra tiene firmado y se está pasando por el forro de los huevos. Eso me dejáis la expresión, porque llega un momento que parece que yo soy gilipollas y no sé, si fuera un tío estoy segura que sería cap de govern, pero como soy una mujer, si me apasiono soy una histérica, si me quejo me hago la víctima, y si hago mi trabajo, ¿por qué no tengo hijos? No sé si se me entiende. Vamos a hacer este trabajo de incidencia. Se vienen muchas cosas. Nosotras somos la única, y digo única, asociación feminista del país, y somos la única
Porque recordad, repetid conmigo, el feminismo de derechas no existe y somos las únicas que además somos profesionales. Yo soy la única experta en violencias sexuales de Andorra. Quizá en estos años haya otra, pero a mí me tienen así y estoy en una asociación y en lugar de hacer todas estas porquerías, lo que tendrían que hacer es bajar ya, calmarse y hacer una disculpa pública. Para empezar, estaría muy bien que te disculparas públicamente, pues mira, sí, me equivoqué, porque lo tuyo no es un error político, ha sido un error de que te has pasado de chulo. ¿Sabes? De que nadie en tu vida te había plantado cara. Por suerte, vivimos en un mundo globalizado y vivimos en un mundo donde hay muchas mujeres y muchos organismos feministas que entienden perfectamente contra qué y ante qué nos estamos enfrentando. Y lo que estamos haciendo desde Stop Violences es feminismo de base, feminismo del de partirse la cara para avanzar en derechos humanos. Y hemos tenido que aguantar tanto estos años, que si somos radicales, que si somos agitadoras, que si en lugar de decir en lugar de decir que es un mentiroso, ¿por qué no dices que falta la verdad? ¿Por qué tengo que edulcorar la verdad para que un señor que tiene el poder, que me está reventando y que no me está dando mis derechos, no se incomode? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Yo no tengo por qué estar aquí sin incomodar, porque el feminismo de verdad incomoda. Y si no, pues no es feminismo. Hay otras asociaciones de mujeres que hacen cositas, que está muy bien, que hay que hacer cosas bonitas, pero que no se han unido, y hablo en concreto de una, que no la voy ni a nombrar porque haré un capítulo especial acerca de esa asociación, porque esa asociación también se ha pasado. Y ahora que este señor está reculando, a ver cómo recula el resto de asociaciones y de personas que han dicho públicamente, y que se sabe y es notorio, que me han llamado agitadora. Soy psicóloga social experta en violencias sexuales. Soy una profesional reputada y reconocida fuera de mi país. ¡Qué putada no serlo en casa, tío! ¡Qué puta bronca me da! Pero claro, nadie es profeta en su tierra. No importa, yo voy a continuar trabajando, las compañeras vamos a continuar trabajando porque hemos creado escuela. ¿Le moleste? A quien le moleste. Hemos creado escuela. Le hemos enseñado a la gente de Andorra, le hemos mostrado que el mundo es más grande que las fronteras. ¿Sabéis que he leído hoy en un informe del gobierno de Andorra? Ya os lo colgaré. Que el gobierno es heredero del feudo de los copríncipes. Es que luego ¿te enfadas porque digo que somos un coprincipado, somos una teocracia feudal, parlamentaria? Es que, bueno, pues enfádate. Hay un dicho que dice, quien se pica ajos come, o que las verdades ofenden. Ya está. Lo que os decía es que vamos ahora cuando pasen Navidades, empezaremos dos cosas. Una, a explicar los protocolos que Andorra tiene firmados y que ha dicho, firmados y ratificados, que recordemos que son derechos que la ciudadanía adquiere automáticamente. No los tendríamos ni que pedir, pero como parece que los tenemos que pedir, los pediremos. Vamos a continuar continuamos diciendo que en la administración pública hay problemas de base y estructurales. Lo continuaremos diciendo y por mucho que se me denuncie a mí, este problema solo cambiará cuando haya la voluntad política de verdad para cambiarlo. Y vamos a hacer otros vídeos, otros canales con las cosas que creamos que son pues importantes que se sepa. De mientras, el 17 de enero es mi lectura de sentencia. Esta lectura será pública, así que si queréis venir, pues es a la 1 del mediodía. Pero bueno, después de las Navidades haremos ya un vídeo con un pacto en concreto, sobre civil y político, que el gobierno de Andorra tiene firmado. Porque hay un movimiento muy fuerte, hay elecciones este domingo, 17 en Andorra. Elecciones, lo que vendrían a ser ayuntamientos, se llama Comú, que es la nomenclatura del medievo, no queremos engañar a nadie. Y pues la gente residente no puede votar. Tú llevas ahí 5, 10, 15, 20, has hecho tu familia y no puedes votar. Y eso, pues la verdad es que ya lo tendremos que empezar a cambiar porque damos un poquito de pena como ciudadanía. Pero claro, si el establishment solo hace por perpetuarse a sí mismo y las luchas sociales no toman el relevo, pues así estamos como estamos. También haremos canales donde explicaremos los estudios que esté haciendo el país.
el siguiente vídeo seguramente será sobre, como la gente de Andorra sabrá, la gente de fuera no tiene por qué, tenemos un problema de vivienda muy importante, hay un empobrecimiento brutalísimo de la población en Andorra y todo esto tiene un objetivo clarísimo, que empezaremos con las conspiranoias. No, hablaremos de teorías. Así que, bueno, agradecer un montón, muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas las personas, colectivos, pues que al final son personas, en su mayoría mujeres, que me han preguntado cómo estoy. Quiero decir que fue precioso, precioso el viernes 8 de diciembre cuando estuve en la Mani y muchas mujeres de Andorra me miraron a los ojos con muchísima pasión y muchísimo amor y me preguntaron ¿cómo estás? Me gustó mucho también, gracias. Muchas otras mujeres me decían que soy muy valiente. Eso significa que tenemos mucho miedo. Pero por eso estoy siendo valiente. Porque vuestro miedo también es mi miedo. Y por supuesto, gracias a... O sea, valoro mucho a todas las asociaciones y a todas las personas que están en esos grupos que a lo largo de estos años nos han estado defendiendo, que han estado rompiendo lanzas constantemente a favor de nuestro trabajo, ya de Stop Violencias y a favor mío. A esas personas quiero que sepan que les voy a ser leal lo que me queda de vida. A las personas que están cambiando el discurso y se van a volver a acercar por ola de intereses, ya veremos. Pero que eso que dicen que en los peores momentos ves a quién tienes al alrededor. El otro día me preguntaban en una entrevista si había perdido a personas por el camino como activista. Y sí, he perdido a algunas personas, pero no ha sido para tanto. He ganado a muchísima gente, muchísimas mujeres, muchísimas personas, hay muy buenas personas en muchos lugares que quieren hacer de este mundo un lugar mejor y lo están profesionalizando. Y además he hecho muchísimas más amigas. Las personas que perdí por el camino se tenían que perder, ¿verdad? Les agradezco la experiencia, la vivencia y el crecimiento, pero no he perdido tanto como he ganado. Ya os lo digo. Bueno, y no me enrollo más. Que tengáis felices fiestas. Estad atentas a las redes, porque vamos, si vienes a Andorra o si estás en el Estado español, boicotas Perfumerías Julia, que por cierto, nuestro presidente dijo que cuando empezó todo el tema del genocidio de Palestina por parte del Estado israelí, nuestro maravilloso Xavi Espot Zamora se puso de parte de Israel, así que ya tenéis dos motivos para boicotear a la Perfumería Julia. Uno, que nos lincha y nos persigue a nosotras. Dos, que está a favor de Israel. Por lo tanto, bueno, pues no sé, estaros atentas a nuestras redes. Si estáis sufriendo alguna vulneración de derechos humanos, si sois mujeres, por favor, contactadnos. Si sois hombres, no es que no nos importéis, contactadnos también. Pero ser mujer siempre lo agrava todo. Esto es así. Y necesitamos que la sociedad entienda este discurso. Que no es que no queramos atender a hombres, es que ser mujer es muy complicado y en Andorra mucho más. Os voy a dejar también aquí el link de un artículo en el que me han sacado esta semana, en el que digo que ser mujer en Andorra es un deporte de riesgo, lo pienso, así que todas las mujeres de Andorra, aunque me estéis criticando, no me importa, tenéis todo mi respeto y toda mi admiración porque es muy difícil vivir en un país donde de entrada ya somos menos que nadie por el mero hecho de tener una vagina entre las piernas. Y lo voy a decir así. Bueno, felices fiestas. Yo no celebro la Navidad, el solsticio, lo que queráis. Nosotras continuaremos trabajando y hasta la próxima.